Si a ti siempre habrá alguien dispuesto a amarte. Si realmente te agradas y te aceptas, siempre encontrarás a alguien que guste de ti y sea capaz de amarte. En el desagrado frente a uno mismo bloquea la capacidad de relacionarse, porque las personas que no están a gusto con su cuerpo anticipan el rechazo y evitan a los demás. Muestran miedo a la evaluación negativa y sus niveles de ansiedad social se incrementan exageradamente. Y la seducción no les pasan por la cabeza, porque se consideran ridículas en ese plan. Nunca dan el primer paso, y si alguien se les acerca, lo ahuyentan con sus inseguridades y prevenciones. Gustar es abrir los horizontes afectivos. ¿Cómo amar a quien no se ama a sí mismo? Si no te quieres, nunca podrías procesar, aceptar o tomar el afecto que te entregan con naturalidad y alegría. 8. En comparación injusta. No seas cruel con tu persona. No te cotejes como si fueras un artículo de compra y venta. Compararse es odioso. Pero si tomas como referencia a los hombres o las mujeres top en cualquier área, será doblemente injusto. Los que se comparan con los mejores, los más exitosos, los más famosos, en fin, con los más, viven amargados por lo que no son o les falta. Una mujer mayo, cuando voy por la calle no hago más que mirar a las mujeres jóvenes y hermosas, y entonces me siento vieja y fea. Obvio, también compraba ropa en los almacenes de moda juvenil, donde ninguna talla le servía, y vivía en manos de un profesional de la medicina estética para quitarse todos los años posibles de encima. Su mente se desgastaba pensando en cómo retroceder el tiempo, una actitud masoquista patrocinada por un conjunto de antivalores de los cuales no era consciente. La obsesión nos quita lucir de zeta. Pues sí, no queda otra que admitirlo. Aunque tu expectativa ande por los aires en punto, hay gente que es más inteligente, más rica, más famosa y más bella que tú. En cada quien tiene su encanto. Y tú. Otras personas se consuelan mirando a los que están por debajo en las estadísticas de lo estético y llegan a la conclusión de que no son tan horribles. Esta táctica consolatoria sí mantenga a veces la autoestima a flote. No es buena para tu crecimiento personal porque no te enfrenta a lo que eres. Es preferible no compararse en lo absoluto y aceptarse incondicionalmente. Quererse, gustarse, adornarse, ni por defecto ni por exceso, sin puntos de referencia hacia arriba o hacia abajo si es que hay arriba y abajo. Para que tu autoestima funcione bien, debe haber una aprobación esencial, una admisión de lo básico, una conformidad del propio yo consigo mismo, cuerpo incluido. Cuando te enamoras, no lo haces a medias, o solamente un poco nada más, o no, a máximo. Igual ocurre cuando el afecto va dirigido a tu persona ante, ¿quieres o no te quieres? Te acepta, no acepta. Hacia un buen UT, o RE, F, o RZ, AM y ENT. Tal vez suceda que una vez cada siglo, la alabanza echa a perder a un hombre, o lo haga. Pero es seguro que una vez cada minuto algo digno, y generoso muere por falta de elogio. John Mace, si alguien afirmara a mi pareja, me elogia muy pocas veces. No suele darme gusto. No se preocupa. Por mi salud me dedica poco tiempo y casi nunca me expresa afecto. ¿Estaríamos de acuerdo en dudar de que exista realmente un sentimiento de amor? De manera similar, si nunca te refuerzas ni te premias a ti mismo, si no te dedicas tiempo, si no te expresas afecto, tu autoestima será nula o insufficient. El amor propio, en principio,
no debería ser muy distinto de querer a otros, al menos en su modus operandi básico. Si somos responsables y juiciosos y planeamos con exactitud rigurosa los compromisos asumidos, horarios de trabajo, presupuestos económicos y cosas por el estilo, ¿por qué no hacemos lo mismo a la hora de gestionar nuestros autorreforzamientos? Por ejemplo, ¿por qué el tiempo libre parece ser un efecto residual, algo que sobra después de las obligaciones y que muchas veces no sabemos ni qué hacer con él? Vamos a 100 kilómetros por hora y no nos detenemos a descansar y a disfrutar del ocio de tanto en tanto, porque nos pasan por encima. ¿Dónde quedaron aquellos años de infancia y juventud en que dejábamos pasar el tiempo sin miedo ni culpas? No hay lugar disponible en la agenda. Entre quienes viven para trabajar, el descanso se ha reducido a una función pasiva de recuperación de fuerzas. Llegada la noche, los adictos al trabajo no duermen, se desmayan. Disponemos de tiempo para los hijos, la pareja, los padres, los suegros, los vecinos, los amigos, pero ¿no se nos ocurre utilizar un rato libre en beneficio propio y a solas? No nos interesa tanto generar salud mental como dinero. Muchos de mis pacientes se sienten culpables cuando logro convencerlos de que se sienten bajo un árbol sin hacer nada en concreto, más que admirar la naturaleza y jugar con la hierba. Ideas irracionales como no estoy perdiendo el tiempo, no tarden en aparecer. El silogismo es como sigan, sí, el tiempo es oro, estoy perdiendo dinero. El miedo, caer en el ocio y la pereza ha desarrollado un patrón de conducta hiperactivo tan absurdo que no podemos dejar de mostrarnos dinámicos y laboriosos a toda hora. Conductas como pensar, soñar, fantasear, dormir, meditar o mirar por mirar son consideradas una forma de malgastar la vida o simple vagancia. Los que piensan de este modo tendrán serias dificultades para amarse a sí mismos tranquilamente, ya que su pensamiento se centrará en que podrían estar haciendo algo más productivo que pasarla bien. Es absurdo que el propio yo ocupe el último lugar de la expresión de afecto que somos. Capaces de dar, vivimos postergando las gratificaciones que merecemos y nos decimos, hoy en día lo voy a hacer, pero ese día no suele llegar. Mañana empiezo. Procrastinación. Un paciente que adoraba la música me decía que había comprado un saxofón para cuando se jubilara. Tendré tiempo libre, decía, para interpretar lo que quiera. Realmente me preocupé por el aplazamiento y le respondí que cuando estuviera viejo y jubilado era probable que no tuviera suficientes pulmones para soplar. Desde niño se nos inculca que el autocontrol y la postergación de lo placentero son de las características que nos diferencian de los animales menos desarrollados. Pero esto no debe tomarse como una premisa de vida o muerte. Posponer los reforzadores puede ser una habilidad importante al seguir una dieta para dejar de fumar o intentar no ser agresivo. Pero si hacemos de la postergación del placer sano una manera de vivir, estaremos haciéndole el juego a la depresión y nuestra existencia irá perdiendo lentamente su lado positivo. El costo será la insensibilidad y la pérdida de la capacidad de asombro. Estar con el freno de emergencia puesto las 24 horas, tratando de ser prudente, adecuado, conveniente, medido y sensato. Te llevará al letargo afectivo y a la apatía absoluta por las cosas que podrían acercarte a una vida más plena.
perderás la capacidad de vibrar y de emocionarte. Crearás una coraza y te acostumbrarás a lo rutinario, a la diversión y la felicidad te parecerán molestas. Muchas personas se sienten irresponsables si se exceden o caen en ciertas tentaciones ingenuas y no violatorias de ningún derecho, como darse más gusto. Simplemente han desarrollado la creencia irracional y restrictiva de que recompensarse a uno mismo es un vicio, egolatrous, peligroso. Así se mantengan dentro de límites inofensivos y saludables. Filosofía hedonista. Hedonismo significa placer, satisfacción, regocijo, goce y bienestar. Una filosofía hedonista implica un estilo de vida orientado a buscar el disfrute y a sacarle provecho a las cosas que nos rodean, obviamente sin ser esclavos de ellas y sin caer víctimas de la adicción. Una premisa por la que te podrías guiar es como sigue en sí, no es dañino ni para ti ni para otros. Puedes hacer lo que quieras. Gozar y disfrutar de la vida no significa, como creen algunos, caer en una bacanal de conducta descontrolada y sin el menor asomo de organización mental. La persona hedonista no es un corrupto superficial que solo busca los placeres mundanos de comer y beber. Ve hasta leer a Epicuro para comprender esto. La persona que asume una filosofía hedonista responsable no evita la lucha cotidiana y los problemas. Sencillamente reconoce de manera honesta lo que la hace feliz y trabaja activamente para conseguirlo y aprovecharlo intensamente. Si vives enfrascado en una forma de vida avara contigo mismo, perderás la posibilidad de vivir. Compassion. Es imposible aprender a quererte a ti mismo si no aceptas vivir intensamente. Personas confunden el no sentirse mal con el sentirse bien. Al dejar de autocastigarse y sufrir no es suficiente que dar un paso más, premiarse sin excusas. ¿Por qué no somos hedonistas? ¿Por qué nos resignamos a un estilo de vida rutinario y poco placentero? Quizá por querer demasiado humanos. Hemos perdido algunas capacidades fundamentales que heredamos de nuestros antecesores animales, el desarrollo de la corteza cerebral y del lenguaje, si bien ha permitido evolucionar en muchos aspectos, nos ha alejado del legado primitivo e instintivo de nuestro pasado evolucionista, al menos en dos factores principales: la conducta de exploración y la capacidad de sentir. Veamos cada una en detalle. La conducta de exploración. La exploración es uno de los comportamientos que más garantizan el desarrollo inteligente y emocional de nuestra especie. En el reino animal, la búsqueda y la indagación del medio circundante facilitan el descubrimiento de fuentes de alimentación, guaridas y apareamiento sexual. Por investigar qué mueve a los individuos, ayuda a que el sistema conductual heredado se enriquezca y aumente el repertorio de recursos para afrontar peligros y preverlos. Es una forma de autoestimulación que desarrolla más sustancia blanca del cerebro M y el inicio N para que podamos aprender más y mejor. Explorar es curiosear, y la curiosidad es uno de los factores que han permitido la evolución y mantenimiento de la vida en el planeta. Husmear, escudriñar e investigar llevan a una de las mayores satisfacciones en el descubrimiento y la sorpresa. Explorar, ir al encuentro de la vida y dejarse absorber por ella abre puertas que estaban cerradas a los sentidos y al conocimiento y nos permite chocar con una realidad insospechada. La felicidad no llega a la puerta nadie,
que buscarla y pelear por ella. ¿Hace cuánto que no sales a vagar sin rumbo fijo o que no improvisas? Cuando induzco a mis pacientes a que incrementen su ambiente motivacional, muchos me dicen, ¿y qué hago? Yo les contesto, a buscar. ¿Buscar qué? No tengo idea. Buscar por buscar. Abrir la mente sin defensas. Dejar que la experiencia y la información nos lleguen y rebasen. No hay una lista prefabricada sobre qué hacer de bueno con la propia vida. Hay que fabricarla investigando y tanteando el medio que nos rodea. Ticar puertas que abras. Posiblemente una te muestre algo interesante y maravilloso que justifique el esfuerzo. Cuando lo cotidiano se vuelve demasiado usual y puedes prever tu futuro inmediato, hasta el mínimo detalle algo anda mal. Preocúpate porque la obsesión anda rondando. Dicho de otra forma, cuando lo común y corriente se vuelve ritual, es hora de explorar. Y cuanto más predecible sea tu vida, mayor será el aburrimiento. Necesitas desacostumbrarte de lo que te rodea y construir tu propia ecología. Un ambiente motivacional que te seduzca para convertirte en un investigador de tu propia vida. Si has perdido la capacidad de exploración, debes recuperarla. Jamás podrás acercarte a una filosofía hedonista y el amor propio será una carga. La capacidad de sentir siento, luego existo. El segundo factor que interfiere con un estilo de vida placentero son los bloqueos en la capacidad de sentir. Algunas personas solo perciben lo evidente. Por ejemplo, en sí están en las cataratas de Niágara, solo verán mucha agua. Y frente a un bello vitral del medioevo, no verán más que un vidrio pintado. El atardecer les recordará que llegó la hora de dormirse. Una mañana de sol les hará anticipar un día caliente. Y la lluvia solo los impulsará a buscar un resguardo para no mojarse. Los sentidos primarios han sufrido, sin lugar a dudas, un adormecimiento. El olfato y el tacto han ido perdiendo importancia adaptativa para nuestra especie, pero son fuentes de placer. Si se reactivan, ¿habrá algo más impactante que catar a la persona amada? La parte del cerebro encargada de procesar los sonidos se ha especializado en decodificar el lenguaje hablado y ha perdido capacidad para detectar y discriminar otros ruidos de la naturaleza. El sistema de procesamiento de la información humano tiene dos formas de operar. Una es voluntaria o la otra automática o no consciente. La primera depende de aquellos estratos más desarrollados del sistema nervioso central, el hemisferio izquierdo de la corteza cerebral, y procesa información lógica. La segunda se estructura sobre la base de sistemas fisiológicos más antiguos: sistema límbico, hemisferio derecho, sistema nervioso autónomo, y procesa información emocional, afectiva en el sentimiento, a diferencia de los procesos de pensamiento. Tiene algunas características que le son propias. Suele ser más automático, requiere menos esfuerzo mental, es inescapable, irrevocable, total, difícil de verbalizar, de explicar why, muchas veces de entender. Cabe señalar que si bien ambos tipos de procesamiento presentan características distintas, interactúan y se entremezclan permanentemente y según el caso. Habrá, sin embargo, predominio de uno u otro sistema. Con todo, es muy difícil que en el ser humano exista una emoción pura o una lógica totalmente libre. Lo anterior nos lleva a una interesante conclusión. En si bien los sentimientos pueden poseer un
canal propio para su reconocimiento y traducción. Pueden verse obstaculizados o facilitados por la influencia de nuestros pensamientos. Por ejemplo, una creencia típica que impide vivir la emoción cómodamente es la siguiente: expresar emociones libremente es hacer el ridículo, y este mandato de mucho arraigo en ciertas culturas y grupos sociales considera que reprimir la expresión de las emociones es un acto de adecuación social y sobriedad. El problema es que no llorar, gritar, ofuscarse, saltar de la alegría o reírse a carcajadas de vez en cuando, sin recato ni compostura, es estar medio muerto. La norma que predica y promueve no salirse jamás del punto adecuado hace de la represión afectiva una virtud. A uno de mis pacientes, un ejecutivo de éxito, muy tradicional en su manera de pensar, tuve que darle la mala noticia de que su mujer, a la cual adoraba, ya no lo quería. Se iba a separar de él y tenía un amante desde hacía 5 años. Cuando recibió semejante escopetazo, el señor se limitó a fruncir el entrecejo, asintió con un movimiento leve de cabeza, suspiró y dijo en un tono aplanado: debo reconocer que me siento algo incómodo, y se desabrochó la corbata. No se desencajó, no hizo siquiera una mueca de desesperación ni soltó una lágrima o expresó indignación. Solo se controló y esbozó una especie de ajá, mientras su mirada y el sudor decían otra cosa. Irónicamente, una de las causas de su fracaso matrimonial había sido precisamente la dificultad que presentaba para expresar sus sentimientos de una manera relajada y abierta. La idea de inhibir las emociones a toda costa, ya sea por miedo a sentir o por miedo al que dirán, se vuelve una costumbre que con el tiempo lleva a una dislexia emocional, un analfabetismo afectivo, en el que no solo dejamos de expresarlas, sino también de leerlas y comprenderlas. No estoy promulgando la impulsividad ciega y totalmente descontrolada de hablar duro, Laura, toda hora y reírse por nada. Lo que no comparto es la absurda idea de que la expresión franca y honesta de los sentimientos es primitiva, poco civilizada, impropia y inconveniente. ¿Inconveniente para quién? La capacidad de sentir la vida en el amplio sentido de la palabra no es una enfermedad frente a la cual haya que desarrollar inmunidad. Es salud física y mental. Puedes dejarte llevar sin límites cuando haces el amor aullar, si se te antoja. Volcán 2. Música preferida hasta las 5 de la mañana sin molestar al vecino. Llorar frente a la piedad de Miguel Ángel, gritar en una película de terror, darle una patada al automóvil porque te dejó varado a mitad de la carretera por 5ª vez, abrazar efusivamente a un amigo, decirle 70 veces te quiero a la mujer u hombre que amas, aplaudir a rabiar en el concierto de tu músico preferido, o sentir nostalgia frente a la foto de un familiar que se ha ido para siempre. Es verdad que algunas emociones son desagradables y nefastas, los psicólogos bien lo saben, pero incluso en los casos donde se hace preciso modificar un sentimiento negativo, patológico, el primer paso es aceptar y reconocer su existencia. Si realmente es fuente de sufrimiento, hay que dejar salir la emoción para proceder a eliminarla o reestructurarla. Center no ease, la actitud masoquista de resignarse a aceptar aquellas emociones que te perjudican, sentir como aquí está planteado. Es una manera de investigar y explorar qué cosa te gusta y qué cosa no quieres. Isla, condición sine qua non para descubrir nuevas maneras de quererte a ti mismo. Resumiendo lo dicho,
hasta aquí. Aceptar vivir en un contexto de vida hedonista es generar un estilo personal de libertad emocional, un espíritu desinhibido y sin restricciones irracionales. Favorecerá el desarrollo de una sensibilidad aguda y perceptiva, la cual a su vez mejorará la comunicación afectiva y la comprensión de los estados internos. Un estilo hedonista produce una mayor sensibilización frente a los estímulos naturales que llegan al organismo y amplía el rango de situaciones potencialmente placenteras. El poeta francés Jacques Prévert muestra en uno de sus poemas un ejemplo de libertad emocional que, aunque sancionado por las buenas costumbres, nos recuerda aquella frescura y alegría de nuestra infancia. Lleva por nombre El mal estudiante. Dice no con la cabeza, pero sí con el corazón. Dice sí a lo que le gusta. Dice no al profesor y le plantean todos los problemas. De pronto le da un ataque de risa y lo borra todo. Cifras y palabras, fechas y nombres, frases y trampas. Y sin hacer caso de las amenazas del profesor, ni de los abucheos de los sabelotodo, y con gises de todos colores, en la negra pizarra de la desgracia, dibuja el rostro de la dicha. Muchos de mis pacientes, víctimas de una educación antialegría, adquieren el vicio de no disfrutar. Cuando se sienten muy bien, un impedimento psicológico les dificulta el clímax y los incrusta de narices en la monotonía. No vaya a ser que me guste. Le temen a la alegría porque la ven demasiado peligrosa y mundana, como en la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Cuando el cura ciego impedía la lectura de un texto aristotélico sobre el humor, porque creía que si se perdía el temor a Dios, se acababa la fe. De todas maneras, y afortunadamente, pese a los esfuerzos dogmáticos, restrictivos y fiscalizadores de los amigos de la seriedad y lo austero, el júbilo sigue irremediablemente haciendo de las suyas. Orwell, lo que nos decimos a nosotros mismos, determina en gran parte nuestra manera de sentir y actuar. Permanentemente sostenemos diálogos internos y rumiamos sobre esto o aquello de manera consciente o inconsciente, simplemente porque la mente es una parlanchina compulsiva. Estas conversaciones que el yo sostiene consigo mismo comienzan a muy temprana edad y van formando con los ecos un lenguaje interno, el cual puede ser beneficioso o dañino para nuestra vida, dependiendo de su contenido. Es imposible mantenernos en un silencio interior prolongado a no ser que seamos meditadores avanzados y de alta escuela. Siempre tendrás algo que decirte, bueno o malo, constructivo o destructivo, enriquecedor o depresivo. Cuando hablamos de autoelogio, nos referimos a una manera positiva o constructiva de hablarte a ti mismo y felicitarte cuando crees haber hecho bien las cosas. No hace falta que lo hagas en voz alta y en público sería sancionado y duramente criticado. Pero si puedes hacerlo en voz baja, Eneadi lo sabrá y será un idilio oculto de ti contigo. Los autoelogios, se homo, qué bien lo hice, esto genial, o me gusta mi manera de ser, suelen ser tanto más importantes para nuestra autoestima como los refuerzos externos. La ventaja aquí es que no necesitas de intermediarios, serás tu propio Quirano de Bergerac y podrás endulzarte los oídos a ti mismo. 3 creencias irracionales que nos impiden felicitarnos a nosotros mismos, aunque las causas pueden ser muchas. Hay 3 factores principales a tener en cuenta a la hora
de explicar por qué nuestro diálogo interno no es autorreforzante. Juan, no lo merezco o no fue gran cosa. Típico de las personas que ven en la modestia, así sea falsa, y en la subestimación de los logros personales, un acto de virtuosismo, en realidad, es un acto de hipocresía en la mayoría de los casos, porque cuando actuamos correctamente sabemos que lo hicimos bien, sabemos que fue resultado de un esfuerzo, una habilidad o una competencia. El sabio no niega la virtud que posee. Low Q, haste ease, no exponerse buscando aprobación y aplausos, pero no se autoengaña. Si eres bueno en alguna cosa, pues ¿qué le vas a hacer? Acéptalo y acéptate. Si la comunidad te hace un reconocimiento o una felicitación honesta y franca, no los desprecies ni les des a entender que se equivocaron, que no la mereces. Da las gracias y después cállate. La otra explicación se refiere a personas cuyas metas son tan inalcanzables que el elogio y la felicitación no cristalizan nunca. Su creencia irracional. Es como Sikh. Ninguna felicitación es para tanto. Si este es tu estilo, trata de relajarte y no tienes que ganar un premio Nobel ni llevar adelante empresas quijotescas para reforzarte positivamente. Siempre eres merecedor de tus propias felicitaciones. Si son auténticas y están al servicio de fines nobles, no eres un héroe. Solo un superviviente, una persona que vive o intenta hacerlo bien. 2. ¿Era mi deber o era mi obligación? Esta actitud no le sirve a tu autoestima. ¿Llevaste a cabo bien tu deber? Great. Regálate un muy bien. Tu primer deber es para contigo mismo. Date un abrazo. Hasta en el más vertical y autoritario de los sistemas se premia y se elogia. Si tu diálogo interno es el de la obligación absoluta, no te sentirás con derecho a elogiarte. Lo vivirás como un acto de cobardía y dejarás de lado el placer de colocarte alguna que otra medalla simbólica. 3. Autoelogiarse es de mal gusto. Como ya dije, si lo haces en tu fuero interno, simplemente nadie se dará cuenta. Autoelogiarse es una necesidad que va de la mano de la autoconservación. Tu mente se hace más segura y poderosa cuando la mimas. Es de mal gusto tener gases, orinar, roncar, bostezar. Si lo haces en público, muy paz, pero a solas se te permite hacer eso. Y cualquier otra cosa. Más en el autoelogio, por definición, es un acto que se lleva a cabo de manera encubierta, sin espectadores de ninguna índole. Is solo para ti. Cultivar el amor propio sanamente autocuidado nunca es de mal gusto. El castigo, por el contrario, sí lo es, porque atenta contra la dignidad humana y el autorrespeto. Alimentar el ego, eso depende de cómo lo hagas. Por ejemplo, puedes hacer ejercicio físico para mejorar tu salud o para entrar al club de los buenos cuerpos. Puedes estudiar mucho para saber o para ganarle a tus compañeros de clase. Puedes autoelogiarte para cuidar tu mente y fortalecer tu yo, para cultivar tu narcisismo. Tú, elogios externos que pueden convertirse en autoelogios, los mismos elogios que solemos dirigir a los demás. Podemos aplicarlos a nosotros mismos. Una categorización que puede ayudarte a comprender mejor cómo funcionan los elogios es la siguiente. Elogios impersonales, ampliamente fomentados por la cultura de los buenos modales y la etiqueta. Son considerados signos de buena educación y diplomacia. Lo que se admira en estos casos son cosas materiales que posee el individuo sin hacer mención a ningún atributo personal y sin involucrarse uno. Tu camisa es muy linda, tienes una hermosa casa
o tu perfume huele muy bien. La persona receptora, por lo general, acepta el halago del objeto material que le pertenece con un gracias, aunque no puede considerársele una expresión de sentimientos o afecto. Es más bien un acto de cortesía sentido, ¿o no? De todas maneras, no está de más que intentes ser cortés contigo mismo, elogiando las cosas materiales que realmente te agradan. Felicítate por tenerlas. 2 elogios personales. En ellos se involucra parcialmente a la persona a quien va dirigido el elogio. Algunas personas se aventuran a dar un paso más en la expresión de lo que sienten y, además de referirse al objeto, tangencialmente hacen referencia a la persona. La camisa te luce, ese peinado te sienta muy bien, o tu casa muestra que tienes buen gusto. Este tipo de elogios son de mayor exigencia, pero el compromiso del emisor del mensaje sigue siendo poco. Puedes involucrarte en tus propios autoelogios. En esta camisa me queda bien. Definitivamente mi casa muestra que tengo buen gusto. El traje de baño me sienta. Hoy estoy muy bien vestido. Sé elegir muy bien a mis amistades, etc. 3. Elogios dirigidos a ciertas características de la persona. Aquí el compromiso del que dice el halago es mayor. Eres muy inteligente, tu cuerpo es muy bello, tu voz es espectacular, eres una gran persona o eres muy buen amigo. Como puede verse, el elogio va dirigido a rasgos, valores, características físicas o habilidades de otras personas. Busca qué cosas te gustan de ti, elógiate y de paso agradécete. ¿Cómo te agradecería cualquier persona que recibiera el halago? Por elogios dirigidos a características de la persona, donde el dador del elogio se involucra. Muy pocas personas son capaces de dar este tipo de halagos sin sentirse ridículos, nerviosos, inseguros, a no ser que sean personas muy cercanas y que les tengan confianza. Aquí el dador dice lo que le produce la persona. Se expresa un sentimiento asociado al elogio. Admiro tu inteligencia, me encanta tu cuerpo, adoro tu sonrisa o envidio tu alegría. La expresión de afecto dirigida a otras personas tiene tantas condiciones y requisitos en nuestra cultura que se vuelve cada vez más difícil decirle te quiero a alguien sin que se sospeche alguna segunda intención. La expresión libre y franca de sentimientos positivos a las personas que nos rodean no es fácil si la cultura es poco expresiva. No obstante, estos problemas de incomodidad social no existen a la hora de autoelogiar. Tus características, decirte me gustan mis ojos, me encanta ser inteligente, me fascinan mis piernas, o soy una buena persona no ocasiona riesgos, rechazos, ni malentendidos. Depende solo de ti. La conclusión es evidente. La autoexpresión de sentimientos positivos nos hace sentir bien, sencillamente porque es agradable el buen trato. ¿Qué hacer para autoelogiarse? El paso más importante es conectarte a un procesamiento controlado, es decir, hacerte consciente de tu diálogo interno y de lo que te dices a ti mismo. Puedes descubrir que no te dices nada el éxito. Pasó inadvertido. O que te autocastigas. El éxito ha sido insuficiente para las aspiraciones que posees. Lo debería haber hecho mejor. Recuerdo que a los 20 años mi nivel de autoexigencia en cuestiones académicas llegaba a límites absurdos.